¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión al meta para el mes de marzo. En el video vamos a revisar algunos resultados de torneos que hemos tenido durante las últimas semanas. Vamos a estar revisando las listas, cartas de tech, algunas tendencias, cosas que nos está diciendo el mismo formato y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Vamos a revisar resultados de torneos que se han llevado a cabo desde que fue entregada nuestra más reciente lista. Esto con el objetivo de estar viendo cuáles son los decks más populares, cómo pudieron adaptarse muchos decks, algunos decks que están haciendo su regreso y muchas cosas más. Todo esto con la finalidad de poder tener una idea de cómo está luciendo el meta y poder empezar a realizar las hojas de Floodgates, Hand Traps y Side Deck para este meta. Tengan en consideración que solamente vamos a estar revisando 2 semanas de resultados, por lo que todavía el formato puede estar cambiando de muchas formas, sea porque el mismo formato se empieza a adaptar, por nuevas cartas y producto que nos va a llegar en el futuro. Tengan todo esto en mente para lo que vamos a revisar. Y como siempre, debido a la naturaleza de la información, debido a que los torneos hay algunos que son oficiales pero son muy pequeños, hay algunos que no son oficiales pero son de mucho mayor tamaño, y para poder tener una mayor muestra, la información que vamos a revisar es la más popular, la que más ha estado rondando, pero esto podría estar corrompiendo la información o podría estar dando lugar a que mucho de esto esté equivocado. Tengan todo esto en mente para lo que vamos a revisar. Vamos a estar revisando 2 torneos, o específicamente 2 momentos. Uno cuando se llevó a cabo el Luxury Championship Series, que fue el primer torneo importante y de muy buen tamaño con la nueva lista, y los otros resultados son de Invitationals de los mismos Remote Duel que se llevaron a cabo los días 20 y 21 de marzo. Vamos a empezar con el Luxury Championship Series, el cual se celebró el fin de semana de lanzamiento de la lista más reciente, los días 13 y 14 de marzo, lo cual fue 2 días después de la lista, por lo cual no podemos considerar esto como el rostro del meta. Muchos decks tienen una buena representación puesto que no modifican su juego, pero otros podrían llegar a subir y bajar precisamente por la prisa del evento. Fue un torneo de 223 jugadores. Para los números que se nos ofrecen, vemos que Dragon Link fue el que tuvo una pseudo mayor representación con 37 de los 223 lugares, aunque revisando los números de las variantes Zodiac, 18 son de Edlic y 22 específicamente son Edlic con algo más, haciéndolos tener 40 listas, siendo el deck con la mejor representación. 34 decks diferentes que no consiguieron mostrarse en solitario, algunos llegando incluso al top, que incluso vamos a revisar en un momento. Para otros números que vemos allí, considerando lo que mencionamos en el análisis de la banlist, podemos ver caras familiares del formato que acabó y el anterior a ese mismo. Tenemos que Dinosaurios tiene 26 lugares, siendo un poco más del 10%, también 26 para Zodiac, siendo 18 Edlic y 8 puros, 22 de Edlic, 9 Dragoon, 7 puras y 6 diferentes, 17 Dogmatic Invoke, de los cuales 7 utilizan cartas Shadow, 11 Shadow específicamente que no utilizan las cartas Dogmatic Invoke, lo que es un número muy considerable si vemos los decks sobre los cuales está mejor representado, 11 Tri-Brigade Lyrulus, 9 Virtual World, uno de los decks a seguir del torneo considerando la pérdida del BFD, 7 Buster Blader, estos son usados con motores para poder complementar, y también teniendo en mente que regresaríamos al formato anterior, es bastante obvio al usar un arquetipo que en su funcionamiento más básico castiga de forma severa a lo que se espera que fuera el deck más representativo. 7 Subterror Dragoon, 6 Prankits sin especificaciones sobre si son versiones que utilizan Mystic Mine o cartas Adamancipator, 5 Drytron, de los cuales también se esperaba ver su desempeño por los golpes en la lista, y 5 Phantom Knights. Para lo que se nos entregó para el top 16 tenemos 3 Dogmatic Invoked, 3 Shadow Invoked, 2 de estos están utilizando un pequeño motor Dogmática y en verdad es pequeño, solamente consistiendo de 3 cartas, 3 Dinosaurios, 3 Dragon Link, 2 Edlic Zodiac, un Mech Knight Invoked y un Prankits. De estos números, lo primero es que el top es variado. Clasificados como 7 decks diferentes, parece el vistazo un meta saludable. 5 de los decks utilizan el motor Dogmática en cualquier capacidad, y aun con los 40 Edlic que mencionamos previamente, solamente pasaron 2, específicamente con Zodiac. Hablando de estos mismos, ha pasado ya en múltiples torneos, pero la versión Edlic Zodiac se consolida como la versión a usarse por parte de ambos arquetipos. Complementan muy bien el estilo de juego uno del otro, ayudando a llenar huecos y a poder corregir problemas. Hace un tiempo que no se ve una lista pura de alguno de estos decks que pueda llegar un poco más lejos. Sorprende la aparición de Mech Knight Invoked, que de hecho utiliza Dragoon, y una lista Prankits, un deck con buenas capacidades pero que ha dejado mucho que desear para los torneos. Vamos a revisar rápidamente todas estas estrategias. Para los dinosaurios, las listas de los dinosaurios notamos el uso de Mystic Mine, Lightning Storm y Dark Ruler No More, cartas increíblemente potentes para poder ir segundo, demostrando el objetivo del deck. También vemos en su side deck un fuerte uso de Hand Traps, la adición de la reciente Pot of Prosperity, aunque para una de las listas vemos el uso de Extravagance, lo que es una opción fabulosa para los jugadores de un
un presupuesto más bajo. Ya que algunas listas perdieron al BFD para sus planes de juego, estamos viendo el uso de cartas adicionales, como segundas copias de algunos monstruos fundamentales en el extra deck, o simplemente tener mayor versatilidad a la hora del juego. Algunas cartas a mencionar como Giant Rex, que no aparecen en una lista, pero en general son dinosaurios. Quieren ir segundo y lo hacen de forma formidable. Para las versiones Dogmatic e Invoked, las bases y la toma de decisión de las cartas es bastante promedio. Acceso a todas las cartas tanto de Dogmática como de Invoked. Lo que en realidad cambia mucho son las cartas para apoyar la estrategia principal. Las tres utilizaban a Shadow Schism en el main deck para poder tener acceso a Winda o Construct en el turno del rival. Uso variado entre Pot of Desires y Pot of Prosperity. Remoción a magias y trampas con Cosmic Cyclone, Lightning Storm y o Harpy's Fire Duster, y variaba muchísimo esto considerando el main deck o side deck. El uso entre 9 y 14 hand traps de main deck, desfilando entre Ash Blossom, Nibiru, Gamma, Droll, Impermanence y Ghost Ogre. Para el extra deck no tenemos cartas extrañas, salvo el uso del Link del Black Luster Soldier para poder empujar por daño, poner un monstruo virtualmente superior, y el uso de Ferrijit para poder ayudar a excavar y o corregir la mano cuando estamos resolviendo con Nadir. Para las listas Shadow que tuvimos 3, llama la atención el uso de superpolimerización en las 3 listas. Lo interesante es que solamente una lista tiene un blanco ajeno a las cartas que utilizaría de forma natural en la forma del Modragon of the Swamp. Las demás listas utilizan los mismos nombres Shadow para su propio deck para poder llevar a cabo esta jugada, quitándole una carta específica al rival en el proceso, o incluso en el caso de que sea una especie de mirror, de poder utilizar recursos del rival, aunque está el problema de los efectos de Shadow cuando son enviados a cementerio. 2 de las listas se apoyaban en el uso de Red Eyes Dark Dragoon, y el uso de las cartas Shadow está prácticamente definido. 2 a 3 copias de Wendy, una de Ariel, una a 2 copias de Beast, un dragón, una a 2 copias de Hedgehog y 2 Squamata, dando los números ideales para poder sacar los mejores beneficios de estas cartas. Fuera de eso, vale la pena mencionar la variación en los números de las magias y trampas Shadow. El Shadow Fusion tiene números diferentes en las 3 listas, estando ausente, apareciendo una copia y a 3. Para las trampas, Schism es la única que aparece en todas, Incarnation en 2 y Core en solamente una. Fuera de eso, el uso de Dogmatic e Invoked y también las selecciones del extra deck son bastante regulares. Para lo que entregan las listas de Dragon Link son bastante genéricas en realidad, con algunas diferencias a notar. Por ejemplo, de las 5 listas que están en el top 16, 2 utilizan el motor de las Dragon Maid, incluyendo el deck que ganó el evento por completo, lo que hizo que dicho motor se hiciera muy popular de un momento a otro. 3 de las 5 listas utilizan a los iframe de main deck, 3 también utilizan a Nibiru de main deck, pero las 5 listas tenían acceso a esta carta aún como side deck. Fuera de eso, las listas tienen sus selecciones específicas como el uso de cartas de Rose Dragon, la aparición o la ausencia de las cartas Dragonity y algunos complementos del extra deck, sea para castigar al oponente con cartas como Super Poly, para poder tener más opciones como el Chaotic Ruler, o simplemente tener más extender de la mano de cartas como Halky Fibrax. Para el híbrido de Edlic Zodiac hay muchas cosas que llaman la atención. Lo primero es que la alineación de Edlic para trampas está increíblemente definida, siendo 3 Conquistador, 3 Sanguine y 2 Guaqueros, con los 2 cuerpos de Edlic evidentes. La lista que hizo top 4 sorprende que utiliza tanto la magia de polimerización temática como la nueva fusión que vimos en Blazing Vortex, lo que podría verse reflejado en otras listas para el futuro. Para el uso de las cartas Zodiac vemos que Whiptail, Ram y Throwblade son la base, y varía de jugador a jugador si utiliza uno o varios nombres adicionales. Increíblemente, Ratpeer no es la opción principal, y las listas muestran el uso de Catarust y de Bunny Blast por sus efectos adicionales. Para las demás cartas, la lista que quedó en el top 16 se sentía más orientado al meta anterior, mientras que la del top 4 proponía muchos más cambios. De alguna forma, se sentía mucho más genérica para un nuevo formato. La lista Mech Knight Invoked trae a este formato una construcción que habíamos visto en años anteriores. Mech Knight Invoked utilizaba la negación temprana de Mekaba, aprovechaba los espacios del oponente para poder utilizar al máximo poder el motor de Mech Knight, y podían complementar con muchísimas cartas de poder como Mind Control. Esta lista se siente actualizada, teniendo acceso a Dragoon para poder resolver con este los juegos que simplemente pidan su efecto de The Burn y de destrucción contra el oponente, acceso a cartas de poder como Prosperity, Super Poly y similares. Es un concepto muy interesante que se repetiría en el futuro, y con un resultado más podría ser el regreso de Mech Knight como un motor para el Rogue. Y por último, los Prankits, en conjunto de Mech Knight Invoked rompiendo la quiniela, incluso alcanzando el top 8 y poniendo más reflectores en las cartas. La construcción es muy básica, de hecho, utiliza 9 hand traps, tiene una buena versatilidad en las cartas para ir primero o segundo, no vemos el uso de polimerización o de Thunder Dragon Fusion, tampoco techs recientes como Mystic Mine, incluso en el side deck vemos el uso del Psychic y Razor Blazer, una carta que hizo su debut en Blazing Vortex y que si bien es una buena tech, no hemos visto su uso fuera de esta lista. Fuera de eso, y el uso de Zeus en el extra deck es una lista muy interesante. Los próximos torneos dirán sobre si acabó siendo un buen recorrido o un excelente piloto, o si el deck por fin tiene oportunidades para poder brillar. La final acabó siendo entre un dinosaurio y un Dragon Link, y precisamente Dragon Link se acabó llevando este último. Con este resultado se clamaba que teníamos un meta variado, considerando que los decks de los últimos 2 formatos son viables, salvo los que la lista destrozó por completo y simplemente ya no se pueden jugar, como los Infernal Knight, y que Dragon Link pintaba para ser la cima del meta, lo cual no sería algo descabellado, pero considerando que se llevó a cabo 2 días después de la lista, aún había mucho que tendríamos que revisar. Para el fin de semana del 20 y 21 de marzo tuvimos 2 Invitationals. Detalles adicionales de estos, como número de participantes y representación de los decks, es algo que lastimosamente no tenemos
acceso, pero los resultados no dejan de ser de lo más interesantes. El top 8, que de hecho para ambos días solamente estaban compartiendo los Dragon Link, mostrando de forma evidente algunas listas que esperábamos ver como Dogmatica Invoke Shadow, Lyrilusc Tri Brigade, Dinosaurios, Edlic Zodiac, pero también algunas que no se esperaban, como la aparición de una lista Virtual World que los jugadores aún están debatiendo en sobre si dedicarse al Hand Loop o si comprometerse a dejar a Chuche, Crystal Wing y Dragoon para poder romper cualquier campo, y muchas sorpresas como Burning Abyss enfocado al uso de cartas de trampa que incluso se acabó llevando el evento de su día, otros resultados inesperados como una lista de Stone, un deck Numeron que muchos daban por muerto el motor sin Sexal, Gren Mayu y mucho más, mostrando lo variado del formato y que seguramente todavía no acabamos de ver todas las listas que podrían surgir en el formato o que muchas de estas serán probadas por muchísimos jugadores a raíz de estos resultados. Para esta sección solamente vamos a hablar sobre las nuevas listas, ya que las características de los otros decks acaban siendo muy similares a lo mencionado en la sección anterior, no presentan diferencias o avances de consideración. Para lo que nos da la lista Numeron es algo de lo más peculiar. Primero que nada, muchos jugadores se durmieron con el uso de este motor pensando que estaba completamente ligado a Sexal, lo cual en muchos aspectos es la carta que más victorias podía dar, pero esta lista nos da tomas muy interesantes, el uso de muchísimas cartas a 2 copias, lo que a pesar de que reduce la posibilidad de ver alguna específica, también reduce de forma dramática la posibilidad de ver múltiples, y ya que casi todas las cartas y efectos son hard ones per turn, en papel las manos serán mucho más funcionales. Las 2 cartas que más llaman la atención en la estrategia son el uso de Memories of Hope usándolo a 3 copias, lo cual tiene muchísimo sentido considerando que este deck sí está enfocado en ir segundo, y si por alguna razón no logra matar al oponente, este en conjunto de opciones en el extra deck como Sarjuha, Apollousa o Megaclops serán muy difíciles de que no nos den buenos resultados para poder romper campos. La otra carta es Neos Fusion, que está pensada para usarse después de la invocación de los monstruos Numeron. Sus efectos de poder mermar el campo rival o el cementerio de forma considerable son increíbles, y por si eso no fuera poco, tener 4500 de ataque de forma natural facilita el trabajo de Numeron. Es un excelente toma en el deck y ojalá sea de los conceptos que trascienden por la originalidad y el uso de las cartas de tipo tech. Para la lista Gren Mayu sorprendentemente no está mostrando avances en su juego. No vemos la aparición de Droplets, Photo Prosperity ni nada que se le parezca. La única carta nueva que vemos es el uso de Alpha para poder tener otro monstruo de nivel 8 para poder utilizar con Trade-In y para poder poner presión en el campo del rival. No hay mucho más que decir del deck. El uso de Luna para poder tener otro plan para interrumpir al oponente, reciclar Kaijus, y el uso de los Kaijus siendo el más débil, que es Gameciel, y el de viento, que es una nota que haremos en unos momentos, nos recuerda que hay estrategias que no pierden su potencia, sino que necesitan buenos pilotos, adecuarse al formato, o que las estrategias más competitivas no estén mostrando resistencia a interacciones específicas, lo que es exactamente lo que sucede con este deck. Para la lista de Stone está presentando básicamente el mismo concepto, pero está teniendo algunas tomas interesantes. Está tomando algunas cartas nuevas como Ice Dragon's Prison, una carta increíblemente potente como side deck, como main deck, tal cual lo está demostrando. Todo el side deck está dedicado para poder estar yendo segundo, cartas como Lancea, Drone and Lockbird, o más específicamente Lightning Storm e Evenly Match para poder romper campos. Algunas decisiones llaman la atención, como por ejemplo Imperial Order es una carta que muchos jugadores de Stone todavía están debatiendo si deberían de estar jugando o no. La aparición de Moon Mirror Shield da solamente una copia, lo mismo para Vanisher, son cartas que normalmente se pueden llegar a ver a 2 o incluso 3 copias. También está faltando la espada de los Phantom Knights, pero en general es una lista bastante sólida, tiene el concepto de Stone, está yendo por la ventaja, está yendo por cartas que pueden resolver los juegos como Red Eyes Dark Dragoon, Last Warrior from Another Planet, Ultimate Falcon y muchas otras. Es una excelente toma para lo que acaba haciendo Stone, pero acaba teniendo mucho más que ver sobre qué tan bueno es el mismo jugador. Para notas y comentarios de lo que acabamos de estar revisando, Dragon Link se está perfilando para ser el gran monarca de este formato. Lo peculiar es que en los primeros días, cuando se entregó la misma lista y se vio que se regresó al Dragon Buster, muchos jugadores clamaron que el formato estaría arruinado porque vimos muchos combos con los que todavía podíamos dejar al oponente sin poder utilizar el extra deck. A pesar de que estas interacciones existen, ninguna de las listas que ha hecho top hasta el momento ha estado utilizando esta carta para poder ganar. La estrategia de Dragon Link se ha estado basando en una increíble potencia, una cantidad de extenders increíble, capacidad de poder jugar sobre interrupciones y que puede dejar los campos más potentes del formato. No les hace falta utilizar recursos como el Buster Lock y en general es un deck que se siente mucho más puro, que se siente mucho más potente cuando se está yendo por lo mejor que pueden estar ofreciendo estas cartas que por un objetivo específico. Todavía es muy pronto para decirlo considerando que solamente estamos revisando 2 semanas de torneos, pero hay que considerar que Dragon Link se hizo muy accesible hace 2 formatos, o al menos si lo comparamos con otras estrategias como Edlic, como Adamancipator, se convirtió en un deck muy potente y que muchos jugadores pudieron costear. Todavía hay que tener en cuenta que los resultados de los Remote Duels son de torneos bastante pequeños, o al menos son bastante pequeños si consideramos el tamaño de los regionales, que normalmente son de 200, 300 personas. Sumado a esto, hay que recordar que en Ghost from the Past van a estar llegando nuevas cartas. Este set está solamente 2 semanas, 3 semanas del lanzamiento y este está prometiendo que va a llevar al Dragon Link al siguiente nivel. Vamos a ver si con estas cartas se acaba consolidando como el mejor deck del formato, cosa que ya muchos jugadores están dando por hecho, o incluso si tenemos otras cartas, importaciones que puedan hacer otros decks muy superiores
superiores y que le puedan hacer frente a este deck. Considerando los resultados de torneos que revisamos, Mech Knight se está consolidando como una muy buena opción de Rogue. Esto es algo muy peculiar que está pasando de formato a formato, que solamente se necesita que un jugador tenga un resultado decente en algún torneo para que todos los otros jugadores estén volteando a ver estas mismas estrategias, estos motores que han dejado pasar. Muchas de estas cartas, muchos de estos motores no han perdido poder, no han sido golpeadas en la lista, tienen incluso increíbles complementos, se pueden estar utilizando con nuevos híbridos. El caso de Mech Knight es muy peculiar porque no ha perdido ninguna de sus cartas, se ha utilizado con Invoked, se puede utilizar con Dogmática y para la lista que acabamos de revisar está utilizando a Dragoon, por lo cual no sería raro que Mech Knight se pudiera consolidar como una muy buena opción para este formato y para lo que queda de este formato o para formatos siguientes, siempre queda esa posibilidad de poder estar revisando viejas estrategias, viejos motores y que todavía tienen mucho que ofrecer. Incluso encaminado con esto tenemos estrategias como Burning Abyss utilizando cartas de trampa, Gren Mayu, Stone, Numeron, son solamente algunos de los resultados que hemos visto en solitario, pero no sería raro que ya que muchos jugadores tienen estas estrategias del pasado, pudieran darles una nueva oportunidad. Para cartas de tech que vale la pena tener en mente empezando este nuevo formato, debido a que estamos dejando atrás el formato en el cual los Virtual World y Drytron eran los decks más dominantes y estos dos decks tenían una gran particularidad de que se enfocaban mucho en el uso de cementerio, vamos a empezar a ver que el uso de cartas que están castigando el cementerio va a empezar a disminuir. Cartas como Diddy Crow, Skullmaster o Alley of Justice Cycle Reader son cartas que si bien todavía pueden estar golpeando muchos de los decks que tenemos actualmente, no lo van a hacer de forma tan severa o tan letal como lo hemos visto en el pasado. Prácticamente todas las estrategias tienen algún paso en el cual se puede estar interrumpiendo, pero no se puede comparar a otras hand traps que vamos a mencionar o la forma en que estas mismas cartas acababan castigando las anteriores estrategias. Para las cartas que han empezado a surgir con este mismo formato, la primera y la más importante me parece que es Fantastical Dragon Phantasmate. A pesar de que tenemos algunas estrategias que no están accediendo a la invocación de Link, como puede ser Dogmática y Edley, los decks que sí están utilizando su invocación de Link lo hacen de forma increíble. Específicamente Dragon Link y Tri-Brigade son estrategias que utilizan muchísimas invocaciones de Link. El Fantastical Dragon Phantasmate prácticamente puede obtener el efecto de Sarjuha Scott Red y con esto podríamos estar corrigiendo prácticamente cualquier mano, estamos poniendo un cuerpo adicional en el campo. También hay que considerar que Dragon Link está perfilándose para ser el deck más popular del formato, por lo cual esta hand trap promete hacer un gran regreso. Otra carta es el uso de Droll and Lockbird, ya que tenemos tantas estrategias en el formato que con solamente una o dos cartas pueden estar generando una ventaja increíble. Muchas de estas estrategias están buscando cartas, pueden estarse buscando sus piezas de combo, sus extenders, por lo cual también valdría la pena tener esto en mente para el siguiente formato. No creo que vaya a ser una carta tan fundamental para castigar estrategias específicas como lo vimos en su tiempo para Spiral contra los Drytron, pero no es una mala hand trap de considerar en realidad. Artifact Lancia es otra de las cartas que más hemos visto en el side deck y que ha tenido muy buenos resultados. Específicamente no hay una estrategia que esté paralizando o que castigue de forma severa como lo vimos con el formato de Orcust, que una vez que se resolvía esta misma carta tenían que pasar el turno porque no había forma de jugar, pero hay muchísimas estrategias en el formato que cuando resuelve esta misma se tienen que estar entorpeciendo los campos, no pueden tener acceso a muchas cartas y similares. Para el caso de Dragon Link están utilizando muchísimas cartas de caos y si no pueden estar removiendo para poder generar ventaja, para poder poner los mismos cuerpos, los campos van a estar lejos de ser ideales. Hay algunas interacciones específicas como si lo llegamos a utilizar contra Invoked, podríamos hacer que su Invocation no tenga el efecto o que incluso de poder resolver se estén haciendo un -2 y todavía estén invocando un monstruo muy incómodo. O incluso de forma mucho más general, todas las cartas de pot que hemos estado viendo en el juego competitivo están pidiendo que se estén removiendo cartas por costo, con lo cual vamos a estarlas desactivando y no vamos a dejar que el oponente se esté haciendo un +1 o que pueda excavar por recursos importantes. De forma mucho más genérica también hemos estado viendo el uso de Dark Ruler No More y de Forbidden Droplets. No hemos visto ninguna lista que esté utilizando estas dos cartas y tiene mucho sentido. Las dos cartas están prácticamente desactivando el campo en cierta capacidad y va a depender sobre la estrategia que están utilizando sobre qué carta van a querer utilizar. Hay que considerar todos los aspectos de esta misma. Dark Ruler No More después de resolver no nos deja generar daño, es una carta de magia, por lo que si el oponente tiene algo en standby phase o una carta de tipo Floodgate puede dejar inactiva esta misma, aunque para las ventajas que ofrece está desactivando prácticamente todo el campo. Por la parte de Forbidden Droplets es una carta de Quick Play, podríamos estar enviando en el proceso cartas que necesitamos al cementerio. Esta carta no hace target, puede cortar ataque, todavía permite hacer daño, entonces son todos estos elementos los que tienen que estar considerando para decidir si pueden utilizar una u otra. También van a entrar otros factores como si tienen la misma carta por el mismo precio, la inversión de recursos que esta implica y mucho más. Pero esto solamente acaba reflejando que los campos que son capaces de generar los decks que tenemos para el formato son muy potentes y son cartas que debemos de tener en main o side deck. Super Polimerización también es otra carta que está haciendo un regreso triunfal. Hay que recordar que los anteriores dos formatos había cartas que no permitían utilizar esta misma carta. El Buster Lock tenía como objetivo principal esto mismo y había algunas estrategias como Drytron que podían dejar a Majesty's Ruler en el campo y esta carta también iba a quedar obsoleta. No tenemos nada de eso para este mismo formato. Lastimosamente
Actualmente no tenemos blancos tan viables como ha sido en otro tiempo, como en un formato de monstruos de oscuridad que se puede utilizar al Starving Venom Dragon, pero tenemos algunas opciones que podrían llegar a ser relevantes. Tenemos a Al Marduk de los Gardragon para alguna estrategia que esté utilizando muchísimos monstruos de Link. Esto podemos hacerlo cuando estamos yendo primero, cuando estamos intentando interrumpir su combo a la mitad. Estrategias como Dragon Link o Tri Brigade son bastante vulnerables a esto. Habiendo mencionados estos mismos, Dragon Link casi siempre están acabando con Borreload Savage Dragon y otro monstruo dragón de oscuridad. Esto puede ser el Chaotic Ruler, el Hot Red Dragon Darkfiend Abyss. Hay muchas cartas que pueden estar apareciendo, y si están utilizando al Borreload Furious Dragon también podrían ser buenos blancos. En caso de que quieran complementar mucha más toda esta información, tenemos un video con los blancos de superpolimerización, el uso de estas, sus desventajas y todo lo que concierne a esta carta. Podría llegar a ser un buen complemento. La siguiente carta que está llamando muchísimo la atención es el uso de Neos Fusion. Esta la vimos hace unos 2 o 3 formatos, que era utilizada con la estrategia de Invoke para poder poner un monstruo increíblemente grande y que pudiera resolver muchos de los problemas que tenía esta última estrategia. No obstante, para lo que vimos para Numeron, acaba siendo un motor increíblemente potente. Esta perdió popularidad porque aparecieron estrategias increíblemente potentes como Dragon Link o los Infernoble Knight, pero ya que muchas de estas están desapareciendo, muchas de sus interacciones degeneradas han quedado atrás, es un pequeño motor que no me sorprendería que pudiera dar muy buenos resultados. Y por último, una carta en solitario que ha estado incrementando mucho su uso es que, debido a la participación de Tri Brigade con los Lyrilusk, uno de los campos más comunes que acabamos viendo es la invocación de la estatua de viento al final del turno. Con esto no podemos invocar monstruos de manera especial a menos de que sean de atributo de viento, y hay muy pocas formas de poder estarse zafando de esto. Necesitamos cartas increíblemente específicas como Dark Ruler No More, Forbidden Droplets o combinaciones de 2 cartas específicas, lo cual es algo muy difícil de hacer. El uso de Gadarla de los mismos Kaiju es una carta que puede simplificar esto mismo. Hay que considerarlo porque esta carta solamente tiene 2 impresiones, es una carta que incluso ya comenzó a subir su precio, y es precisamente por esta interacción. El formato se ha estado mostrando mucho más benevolente de lo que muchos jugadores hubieran estado esperando. A pesar de que Dragon Link acaba teniendo la mejor representación, no acaba siendo algo tan dominante como hemos visto en otros formatos. Y lo habíamos mencionado en el análisis de la banlist. A pesar de que podemos estar utilizando muchos de los decks del anterior formato y de hace 2 formatos, hay que considerar que se perdieron muchas cartas que tenían interacciones injustas y han aparecido nuevas cartas que pueden hacer que nuevos decks levanten la mano, por lo cual este formato promete mucho, al menos para estas 2 semanas que revisamos. Aunque, como ya había mencionado, 2 semanas de formato no nos dan suficiente información para poder estar clamando que este formato está resuelto. Hace unos cuantos días tuvimos la confirmación de que van a aparecer cartas importantes como Diviner of the Herald para el mismo Lightning Overdrive. Ya tenemos confirmación de algunos productos en el futuro como la Megalata, a pesar de que esta no va a tener nada que ver con este mismo formato, pero si ya tenemos la confirmación de una carta tan importante que tantos decks han estado esperando, no sería raro que el formato pudiera cambiar. Por ahora, el próximo producto, que es el Ghost from the Past, promete que va a llevar al Dragon Link al siguiente nivel, y va a ser muy interesante de ver cómo se van a estar cambiando las mismas construcciones. Pero si consideramos que en teoría todas las estrategias de los últimos 2 formatos son viables en alguna capacidad, estaríamos prácticamente jugando uno de los formatos más ricos que hemos tenido en muchísimo tiempo. Y ya con toda esta información, ya podemos empezar a realizar las mismas hojas para poder estar buscando los Floodgates, Hand Traps y Side Deck para poder combatir al meta. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece lo que hemos visto para el meta en estas primeras semanas. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que Dragon Link se va a hacer mucho más dominante con las cartas del Ghost from the Past, o vamos a seguir teniendo un meta bastante variado y el producto en el futuro simplemente va a poder ayudar a esto? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.